Muy buenos días con todos. Siendo las 10 en punto de la mañana del día 8 de febrero del 2024, damos inicio a esta mesa técnica de trabajo respecto de los proyectos de ley 1663-2021, 3007-2022, 3274-2022 y 5879-2023 relacionados con los temas de voto digital, voto postal y mesa de sufragio para peruanos en el exterior. Ante todo, a nombre de la presidenta, de la congresista Marta Moyano, les damos la más cordial bienvenida a todos los funcionarios, asesores presentes. Ella está al tanto de la realización de esta mesa de trabajo por razones de que se encuentra en semana de representación. Ella no puede estar presente acá, pero la mesa de trabajo está siendo totalmente grabada por temas de transparencia y porque también va a ser parte del expediente oficial de los proyectos de ley. Quiero dar la bienvenida y voy a hacer la referencia a todos los funcionarios que han sido acreditados por las diferentes instituciones que hoy nos acompañan y los señores asesores de los congresistas autores de las iniciativas de ley. Está con nosotros el señor Héctor Saravia Martínez, director de Certificación y Servicios Digitales de la RENIEC. Tania Naraza Riega, jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de la RENIEC. Juan Carlos Castro Pinto, director de Servicios Registrales de RENIEC. Katiuska Valencia Segovia, asesora de la OMPE, acompañada también de Ricardo Saavedra Mávila, asesor de la OMPE. Por parte del Jurado Nacional de Elecciones contamos con la presencia de Jessica Clavijo Chipoco, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Rosa López Tribeño, jefe del Gabinete de Asesores de Presidencia. Y contamos con la valiosa participación del especialista en Derecho Electoral y miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución en materia electoral, al doctor Virgilio Hurtado Cruz, a quien damos la bienvenida, que está conectado a través de la plataforma virtual. Estaba confirmada su participación presencial, pero por razones de salud y prevención para todos, nos está acompañando de manera virtual a través de la plataforma. Muy bien, sean bienvenidos todos y gracias por participar de esta mesa. Y me acompañan por parte de la Comisión de Constitución el doctor Gerardo Montenegro, asesor principal de la comisión, y el doctor Benjamín Herrera, que es el asesor ponente encargado de la propuesta de predictamen de los referidos proyectos de ley. Por temas de metodología y de tiempo, vamos a empezar primero con la sustentación de los señores asesores, de los congresistas titulares, autores de los proyectos de ley, por parte del despacho del congresista Ceballos Aponte. Nos acompañan el doctor Félix Cos Chuquillauri, a quien le damos la bienvenida, y del despacho del congresista Lizar Saburu se va a sumar a esta mesa el doctor Maricel Navarro Armenestar y Guillermo Greyaut Pigati. Entonces vamos a empezar con la sustentación y los alcances de viabilidad y de necesidad de aprobación de los proyectos de ley 1663 y 3007 de autoría del congresista Jorge Arturo Ceballos Aponte. Doctor Félix Cos, ¿tiene usted la palabra? Buenos días. En primer lugar, saludar y felicitar la iniciativa de la congresista Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento. Saludar a la secretaria técnica, a los asesores de la comisión y a los distintos funcionarios y asesores de OMPE, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Reciban el saludo cordial del congresista Jorge Ceballos Aponte, quien no se encuentra presente en esta sesión porque se encuentra en la semana de representación. Pero bien, estoy en su representación un poco para hablar los fundamentos del proyecto de ley
primero del proyecto de ley 1663. En este proyecto de ley lo que se está proponiendo es la implementación o el uso del voto postal anticipado, solo para electores residentes en el exterior. Bien, primero empezaré señalando cuál es la problemática de los electores residentes en el exterior. Hay un alto ausentismo de participación. Desde las elecciones del año 2006 hubo un 37% de ausentismo, en el 2016 subió a 47%, en el 2020 al 76% de ausentismo. Esa tendencia se mantuvo en el año 2021, en la primera vuelta cerca del 78% y en la segunda vuelta cercano al 70%. De 1 millón de electores que se encuentran registrados en el exterior, solo votan 1/3 de electores. Eso afecta con lo que llamamos el sistema de representación. No están haciendo uso del derecho elemental de votar. La pregunta es, ¿por qué no están votando? ¿No? El congresista se ha reunido con diferentes comunidades de peruanos residentes en el exterior y le han dicho que ellos sí quieren votar, pero tienen ciertas dificultades, por 2 razones. Las elecciones en el exterior se realizan en los consulados y los consulados están muchos muy lejanos de la residencia de estos peruanos en el exterior. Para votar tienen que viajar 6, 8, 12 horas en movilidad o en bus, ¿no?, para poder llegar al centro de votación. Además, le genera un costo cuantioso, ¿no?, ir a estos centros de votación. Entonces, esa es la principal causa porque no pueden votar. Otra de las causas es que las elecciones se realizan el día domingo, siempre los domingos. Y los peruanos, el 70% de los peruanos residentes en el exterior trabajan en servicios, restaurantes, son taxistas, y los domingos son los que tienen una doble remuneración. Entonces a ellos les resulta muy práctico no ir a votar, a pesar de que quisieran votar para elegir a sus representantes, tanto presidentes o representantes en el Congreso. Esa es una de las causas que se ha podido identificar para plantear este proyecto de ley. Bueno, hay distintos tipos de votación. La votación presencial, la votación electrónica, la votación por correo, ¿no?, a lo que nosotros llamamos voto postal. Entonces hemos ido analizando cuál sería la mejor posibilidad o la mejor herramienta, la mejor forma de poder votar estos peruanos en el exterior. Y hemos llegado al convencimiento que la mejor forma que podrían votar estos peruanos en el exterior es haciendo uso del voto postal. El voto electrónico también es una posibilidad que no está descartado. En el Perú en el proceso electoral se hace uso del voto electrónico, del llamado voto electrónico, que en realidad consiste en ir al centro de votación, apersonarse a una máquina y hacer la votación. O sea, votación presencial, ¿no?, con resultados o procesamiento del voto por medios virtuales, que es cosa distinta de lo que se puede plantear un voto electrónico per se como tal. Entonces, ¿esto se podría realizar en los otros países? Sí, se podría realizar, pero ¿cuál es el problema? El ausentismo va a seguir siendo lo mismo. Probablemente se va a procesar los resultados, la votación va a ser más expeditiva y todo lo demás, pero el ausentismo va a seguir manteniéndose. El ciudadano no va a ir. Ya les he explicado cuáles son los motivos por qué el ciudadano no asiste a los centros de votación, ¿no? Entonces, esa modalidad podría estar descartada. ¿Cuál es la otra modalidad? La modalidad que hemos visto que funciona en el mundo regularmente es el uso del voto postal, el voto postal anticipado. ¿Por qué? Porque una cédula de votación llega al domicilio previamente registrado por el elector hace uso de su derecho y lo envía por correo certificado.
¿Funciona? Sí funciona. En todos los países, en la mayoría de los países del mundo. Estados Unidos, España, Alemania, Italia, incluso el Perú, Servicio Correos Postal Perú, le presta servicio a algunos países del extranjero. Tal es el caso de Italia y tal es el caso de Australia, ¿no? Nos hemos reunido con funcionarios de Correos Perú y ha dicho que nosotros hemos dado satisfacción el encargo que hemos recibido de estos sistemas electorales de otros países. Está funcionando perfectamente. ¿Podría funcionar con los correos postales de otros países? Estamos convencidos que sí. Ahora quiero mencionarlos. ¿Cuáles son esos países que están haciendo el uso del voto postal? España hace uso del voto postal, está dentro de su ley electoral, en su artículo 73. Estados Unidos es muy conocido. En Estados Unidos el voto postal y el voto postal anticipado, no ha habido mayores observaciones, o sea, dentro de del rango de confianza, no ha existido. También tenemos a Australia, tenemos a Canadá. Canadá tiene desde 1993 que se habilitó el uso del voto postal. Alemania, los alemanes pueden elegir entre ir a votar presencialmente o a través de un medio postal, incluso estando dentro de la jurisdicción de Alemania. Lo que nosotros estamos planteando es para la jurisdicción de los peruanos en el exterior, ¿no? Probablemente en algunos países no sea posible, pero en la mayoría de estados donde hay un gran número de peruanos en el exterior, esto puede funcionar de una manera muy óptima y dentro de los rangos de seguridad que se requieren. Portugal también tiene lo mismo, Portugal, ¿no? Y también se puede decir de que dentro de nuestra legislación está contemplado, OMPE me podrá decir, o Jurado Nacional de Elecciones podrá decir, pero ya está considerado, sí, pero no se ha implementado. Había la necesidad de modificar algunos artículos adicionales de la Ley Orgánica de Elecciones y eso es lo que está planteando. ¿Se puede recoger algunas iniciativas para mejorar esto? Completamente de acuerdo. Bueno, también yo quiero mencionar que este proyecto ya tiene un antecedente legislativo. En el año 2016 se presentó un proyecto de ley que es el 2352-2017 de la congresista Luz Salgado Rubianes. O sea, este intento de querer implementar el voto postal en el Perú ya tiene sus debates, ¿no? Puede haber otra metodología que también la respetamos y nos podemos poner de acuerdo. El aspecto importante que para finalizar quisiera considerar es lo siguiente. Primero, que los peruanos en el exterior necesitamos generar vínculo del peruano residente en el exterior con la política local, con sus autoridades, con sus representantes. ¿Tienen derecho a votar? Sí, pero hay que darle las herramientas, los mecanismos necesarios para que ellos puedan hacer uso de este derecho. Solo así podemos hablar de una democracia fortalecida, de la consolidación de la democracia. Solo así podemos hacer. Eso es principalmente el objetivo del proyecto, ¿no? Espero que, bueno, nosotros hemos recibido, o la comisión ha recibido algunas opiniones del sistema electoral, ¿no? Que no la compartimos en sus términos exactos, pero lo que yo les he podido explicar o comentar es cuál es la causa, por qué el peruano que reside en el exterior no vota. ¿Y qué hacemos como parlamento, como sistema electoral, para que esos peruanos puedan hacer el derecho a voto? Y creo que el instrumento, la alternativa más factible es la que estamos planteando, que es el voto postal. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Félix Cos, por la explicación y ampliación de los sustentos plasmados en el proyecto de ley. Ahora vamos a dar paso al doctor Artur Deza Chumbitas, asesor del despacho del congresista Juan Carlos Lizarzaburu, para que del mismo modo amplíe los alcances y los fundamentos que ameritarían aprobar los proyectos de ley presentados. Tiene el uso de la palabra, doctor Deza.
Buenos días, doctora. Buenos días con los presentes. Bien, del despacho del congresista Lizarzaburu se han presentado dos iniciativas. La iniciativa 3274, que es la ley que modifica el artículo 52 de la ley 26859 en torno a la ampliación de las mesas de sufragio. Y la iniciativa 5879, que plantea incorporar una disposición en relación al voto digital para los peruanos residentes en el exterior. Bien, voy a iniciar con el primer tema, que es sobre la ampliación de las mesas electorales, ¿no? Bueno, la fórmula legal nos indica lo siguiente. Conformación de las mesas de sufragio, artículo 52. En el caso de la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero, se conformarán tantas mesas de sufragio como los grupos de 350 ciudadanos hábiles para votar como mínimo y 500 como máximo existan. El número de ciudadanos por mesas de sufragio se determinan por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Disposición complementaria, autorízase a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, la implementación y determinación del número de ciudadanos a conformar las mesas de votación en el extranjero. Bien, nuestra iniciativa parte del proceso atípico que se presentó en el año 2021, del proceso electoral del año 2021, en donde si bien se presentaron muchas personas, muchos peruanos en el exterior a recurrir a votar, también se presentó un gran número de ausentismo. Es en ese sentido que nuestra iniciativa busca que el ausentismo no perjudique a las mesas electorales instaladas exitosamente, ¿no? Lo que se tuvo a bien hacer en esa oportunidad fue fusionar mesas. Entonces, nuestra iniciativa parte principalmente de que los electores que vayan a votar pueden hacerlo con total normalidad, con total particularidad, ¿no? De que puedan ejercer su derecho al voto, ¿no? Y es por eso que nuestro proyecto plantea esta fórmula, ¿no? De que las mesas se puedan ampliar y que se eviten situaciones anómalas, ¿no? Eso es principalmente, sobre todo, porque los peruanos residentes en el exterior son aproximadamente 1 millón de votantes, ¿no? Entonces, lo que queremos con nuestro proyecto, nuestra iniciativa busca de que esos votantes tengan la posibilidad de votar como los votantes lo hacemos en territorio nacional. Esa es la naturaleza de esta iniciativa, que esperamos sea entendida y aprobada por la comisión en su momento y examinada, ¿no? Bien, entonces, culminando con este proyecto que es en realidad corto, quisiera pasar con la iniciativa 5879, ¿no? Que es en relación a la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones para incorporar disposiciones de los peruanos residentes en el exterior. Bien, esta iniciativa se pretende modificar los artículos 224, 228, 231, 232, 237, 239 y 242 de la Ley 26859. Ley Orgánica de Elecciones, los que buscan contener la siguiente fórmula legal. Artículo 224. Para el caso de las elecciones y consultas populares tienen derecho a la votación los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero que cuenten con un documento nacional de identidad electrónico y el certificado digital vigente pueden optar por el voto digital previo registro ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El voto digital garantiza el carácter personal, libre, igual y secreto del voto. El registro para el voto digital se habilita desde 15 días siguientes de la aprobación del padrón electoral y hasta 120 días calendario anteriores a la fecha señalada para las elecciones. En ninguna circunstancia resulta procedente cualquier registro presentado fuera de este periodo. En relación al artículo 28, quedaría redactado de la siguiente manera. El padrón de electores peruanos residentes en el extranjero es elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil bajo los criterios y plazos previstos en la presente ley. La Oficina Nacional de Procesos Electorales procede conforme al artículo 202 de la presente ley. Y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, es responsable de remitir las listas electorales de las oficinas consulares.
Con base en el padrón electoral aprobado y el registro de electores para el voto digital, la Oficina Nacional de Procesos Electorales elabora una lista de electores única con todos los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero que hayan optado por el voto digital. Artículo 231. En los países donde existan menos de 200 ciudadanos peruanos inscritos, el funcionario consular, asistido por un secretario o auxiliar, si fuera necesario, recibe el voto de los electores, entre los cuales designa 2 con los que constituye el personal de la mesa de sufragio para los efectos de los actos de instalación del sufragio y del escrutinio. Si el funcionario consular no es de nacionalidad peruana, designa 3 ciudadanos de los integrantes de la lista de electores, los que constituye el personal de la mesa bajo la presidencia del que tenga mayor grado de instrucción. Y en caso de igualdad, el de mayor edad, según decisión corresponda al funcionario consular. Artículo 232. Para el voto digital, la Oficina Nacional de Procesos Electorales establece una o más mesas de sufragio. Esta se conforma por 3 miembros, presidente, secretario y un tercer miembro. Los miembros de mesa serán servidores públicos pertenecientes a la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Relaciones Exteriores, seleccionados por sorteo, debiendo estos integrar la mesa por turnos que de al menos 8 horas durante el periodo de votación según los usos horarios que se refiere al artículo 239A. El procedimiento para la designación de los miembros de mesa es establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales mediante el reglamento correspondiente. Para la conformación de la mesa se realiza sorteo de 9 miembros titulares y 9 suplentes. Los miembros titulares desempeñan la función durante el turno que se les corresponda y serán reemplazados por los suplentes en caso de impedimento sobreviniente de su designación. Los miembros de mesa titulares y suplentes que no desempeñen la función incurren en falta grave de carácter disciplinario, que es sancionada por su respectiva institución, sin perjuicio de la multa respectiva impuesta por la ley electoral. Artículo 237. Inmediatamente después de la resolución de las tachas, la Oficina de Procesos Nacionales de Procesos Electorales envía las credenciales a los correspondientes consulados, los cuales citan a los ciudadanos seleccionados dentro de los 10 días naturales siguientes a la recepción de las credenciales respectivas. Los miembros de la mesa de sufragio correspondiente al voto digital que hayan superado el periodo de tachas reciben su credencial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Artículo 239. Todos los actos referentes a la instalación de mesa, votación y escrutinio se realizan conforme a los usos horarios de la jornada electoral. Artículo 242. El escrutinio de los votos emitidos se efectúa sobre la mesa de sufragio que se realizó la votación. Para la votación digital, el escrutinio es automatizado. Los miembros de mesa validan los resultados y suscriben el acta de escrutinio. Corresponde a los miembros de mesa que están de turno en el momento del cierre de la votación suscribir el acta de escrutinio, aun cuando el acta de instalación haya sido suscrita por los miembros del primer turno y por los personeros y observadores electorales debidamente acreditados. Artículo 2. Las incorporaciones a la Ley Orgánica de Elecciones son las siguientes. Artículo 225A. Para el voto digital de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales habilita un periodo de votación en su portal digital. El periodo de votación es determinado con base en los distintos usos horarios. Artículo 226A. La votación digital se efectúa a través de las herramientas digitales desarrolladas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Estas herramientas son auditadas. El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales designan a un personal técnico especializado para el seguimiento continuo del funcionamiento de las herramientas digitales desarrolladas para el voto digital. Artículo 239A. En la votación digital, todos los actos referentes a la instalación de la mesa de sufragio, votación y escrutinio se realizan de manera ininterrumpida. El periodo de votación se realiza de acuerdo a los usos horarios. Los miembros de mesa de votación digital se apersonan al local donde se instala la mesa de sufragio una hora antes del momento previsto para que inicie el periodo de votación. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, mediante normas reglamentarias, establece las disposiciones que regulen la participación de los miembros de mesa una vez iniciado el voto digital. Bien, con este proyecto nosotros buscamos que el ciudadano que se encuentra residiendo fuera del país pueda ejercer su derecho al voto de manera natural, ¿no? Dado que hemos tenido nuevamente el antecedente, le señalo, del año 2021, una serie de complicaciones, especialmente por el tema sanitario. Ese ha sido particularmente el proceso de que muchas personas se ausenten, tanto también por el tema de distancia. Entonces, la naturaleza del proyecto, que ya tenemos entendido, lo está implementando
tanto los organismos electorales concernientes, ¿no?, para que se pueda implementar el voto digital, ¿no? Entonces, lo que queremos o lo que buscamos son los cambios normativos adecuados y pertinentes para que se desarrolle con habitualidad y naturalidad el proceso electoral a más tardar el próximo proceso, que es en el año 2026, ¿no? Siempre recalcando que los peruanos en el exterior son un buen número habilitados para votar, de aproximadamente 1 millón de personas, ¿no? Lo que queremos es buscar las facilidades y las herramientas tecnológicas adecuadas con el soporte y la auditoría necesaria que permita desarrollar al ciudadano residente en el exterior su derecho a votación libre, espontáneo y secreto. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Deza, por los aportes alcanzados. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los funcionarios de los organismos electorales y quisiera focalizar, por favor, vuestra participación hemos visto de la sustentación de los proyectos de ley que se están dando hasta 3 alternativas para promover el voto de los peruanos en el exterior, ¿no? El voto digital facultativo, el voto postal anticipado y la ampliación de mesas de sufragio. Entonces, obviamente, cuando nosotros elaboremos el texto correspondiente acumulando estos proyectos, tendríamos que orientar esta promoción de votos en un sistema consolidado, único o alternativo. ¿Cuál sería la mejor forma de viabilizar el sufragio de los PECs, ¿no? El tema también de financiamiento, de viabilidad, práctica, experiencia en el derecho comparado y los avances que se tienen ya de repente a nivel de las plataformas o los sistemas que cuenta cada entidad. Entonces, vamos a empezar con el Jurado Nacional de Elecciones, por favor. En el orden que ustedes consideren, por favor, tienen el uso de la palabra. Buenos días, doctora Palma. Buenos días con todos los asistentes. En primer lugar, agradecer la invitación al organismo electoral Jurado Nacional de Elecciones para participar en esta mesa de trabajo en relación a los proyectos que ya se han expuesto por parte de los asesores y representantes de los despachos de los congresistas Lizarzaburu y Ceballos. Sobre el particular, el Jurado Nacional de Elecciones ya ha emitido algunos informes. Voy a tratar de hacer mi comentario enfocado en todos los proyectos de ley sobre algunos aspectos que tienen que ver con el organismo electoral JNE, ¿no? Porque hay temas específicos y técnicos que seguramente ya serán abordados por OMPI y por RENEC en su oportunidad. Por ejemplo, en relación al proyecto 1663 referido al voto postal, hay un aspecto importante que debemos tomar en cuenta, y es que para la implementación de cualquier mecanismo, sea postal, sea voto electrónico o este voto postal anticipado, como se ha mencionado, hay que tratar de dotar de todas las garantías en cada una de las etapas. La emisión, si hay un transporte o traslado material en esa ruta, esa trazabilidad que se debe dar, una línea de custodia, y tener claramente establecido en la norma, porque eso no será a nivel reglamentario, de cuál va a ser el rol también de los organismos electorales al recibir esos votos, miembros de mesa, qué mesa se va a instalar, quiénes se van a encargar del conteo, cuál será la participación de personeros, ante quién se realizarán las impugnaciones. Esos aspectos deben estar también señalados en la norma si es que se implementara ese sistema. Seguramente ya a nivel técnico OMPE indicará la viabilidad de la implementación o no del voto postal, pero de ser así, tendría que contar con todas las garantías en cada una de las etapas, porque se debe facilitar y propiciar el voto del peruano al extranjero, pero con las medidas de seguridad pertinentes. El proyecto de ley habla acerca de que excepcionalmente, dice, pueden hacer el uso del voto postal anticipado. Sin embargo, en el mismo proyecto de ley se hace mención a que los peruanos en el extranjero ejecutarán el voto postal. Entonces no queda muy claro si va a haber una situación de excepcionalidad o va a ser una regla general. Y si fuera una excepcionalidad, ¿bajo qué contexto se daría esa excepcionalidad?
En relación a los proyectos que hablan sobre la conformación de las mesas, ya la norma habla de las posibilidades de fusión, etcétera, y seguramente la OMPE hablará de la viabilidad de la instalación de las mesas de sufragio y la cantidad de electores que correspondan, pero hay un aspecto que me llama la atención en cuanto a que el funcionario consular, a efectos y en aras de poder conformar la mesa, convoque, ¿no?, a estos ciudadanos que voluntariamente y previamente capacitados el día de la jornada quieran asumir el rol. Pero sobre eso también habría que reflexionar acerca de la dinámica de esta capacitación, ¿no?, para esta acreditación de haber sido previamente capacitados, porque ahí no solamente se está dando una facilidad, sino se está incluyendo también un requisito, no solamente la voluntad de quien quiera participar, sino de que muestre esta acreditación. Entonces habría que analizar ese mecanismo de cómo se estaría acreditando esta capacitación previa, ¿no?, en el caso se diera. Y en relación al voto digital, aquí tengo unos comentarios que hacer que tienen que ver con lo que es indispensable para este voto digital, ¿no? Se habla inicialmente del DNI electrónico. Entonces, si se va a utilizar un voto digital con DNI electrónico, creo que lo primero que tendría que analizarse es cuántos peruanos en el extranjero tienen DNI electrónico. Porque si el objetivo es llegar al 2026 con un voto digital, una parte tiene que ver con el software, el sistema, la tecnología que se implemente, y otra las condiciones que van a tener los peruanos en el extranjero para ejercer ese voto. Entonces, si al día de hoy, como ya se ha indicado, hay alrededor de 1 millón de peruanos en el extranjero, ¿cuántos de ellos tienen DNI electrónico, ¿no? La información que nosotros tenemos es que está entre el 3 y 4% de peruanos en el extranjero. Entonces, evidentemente es una cifra bastante baja para poder establecer, digamos, una regla general en cuanto al voto digital. Es importante también un ambiente controlado. Entonces, si queremos asegurar secreticidad del voto, que además no haya ningún tipo de coacción en el elector, nosotros cuando tenemos una jornada electoral presencial, incluso de voto electrónico presencial cuando lo hubo, había un ambiente controlado, desde el momento en que se acreditaba el elector, el momento en el que ingresaba a la Cámara Secreta, emitía su voto y lo deposita. Entonces es importante también en todas las etapas de este voto digital establecer si hay ambientes controlados y si no los hay, qué riesgos se pueden generar en cuanto a las garantías que establecían nuestras normas sobre la emisión del voto, que sea personal, que sea libre, que sea secreto, ¿no? Porque no podría haber contradicción entre lo que ya establece la ley orgánica y lo que voy a aplicar de manera operativa, ¿no? Debe haber un sistema tecnológico que sea a nivel integral seguro. Es decir, esto implicará que haya mecanismos de seguridad que nos garanticen a todos, al sistema electoral, al Estado en su conjunto, a la población, a los electores, que haya seguridad. Yo creo que muchos de nosotros tenemos experiencias, o sea en la banca, o sea en otras aplicaciones, o las noticias que escuchamos acerca de hackeo, de intervención de redes. Entonces, qué importante y valioso va a ser determinar que este sistema no tenga ninguna etapa de vulnerabilidad, ¿no es así? Porque estamos hablando de la emisión del derecho del elector. Cuando en un banco a alguien le roban en su tarjeta de crédito, ese usuario tiene un seguro y el banco le va a devolver su dinero. Pero cuando en el voto ocurre alguna situación así, nosotros no le vamos a devolver el voto al elector. Entonces debemos establecer mecanismos de seguridad de un voto digital y eso va a ser fiscalizado también. Entonces debemos contar con este sistema tecnológico con la debida anticipación para poder emitir una opinión. Si no tenemos la claridad de cuál sería el sistema del voto digital, no es posible que podamos en este momento emitir una opinión integral acerca de esos mecanismos de seguridad. Bueno, creo que en términos generales ese sería mi comentario. Y finalizar quizás en relación al tema del voto digital, en que va a ser necesario también no solo establecer la dinámica, sino también analizar otros aspectos en la normativa, como cuál va a ser el rol de las organizaciones políticas también para su rol de personería. ¿Quiénes serían los miembros de mesa?
para esta consolidación de los votos digitales, ¿no? Cada una de esas etapas creo que va a ser también importante analizarlas. Muchas gracias. Gracias, doctora Clavijo. Doctora López, ¿desea hacer uso de la palabra o ampliar algún alcance o lo dejamos para la segunda vuelta? No, en líneas generales ha abordado lo principal la doctora Clavijo. Perdón, buenos días con todos en primer lugar. Solo mencionar otro aspecto que también habíamos advertido, que cuando se habla de la votación de acuerdo al uso horario y la jornada electoral, no queda claro en esta norma si va a ser las 24 horas, cuál va a ser la función específica de los miembros de mesa, cuando se habla de que van a validar la votación, cómo es que esta será validada, ¿no? Pero ese sería el agregado. Gracias, doctora López. Damos paso ahora a los funcionarios de la OMPE en el orden que ustedes consideren y hace mención al nombre, por favor, para que quede registrado en las actas. Gracias. Muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Katiuska Valencia, asesora del jefe de la OMPE. Primero que nada, agradecer la oportunidad de generar estos espacios para comenzar a discutir temas muy relevantes como es garantizar el derecho de sufragio en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos que están en el exterior. No es un tema que se discute el día de hoy, sino es un tema que hemos venido tratando de resolver hace muchos años atrás. Y tal como se han venido presentando estas iniciativas legislativas, se están dando cuenta de que no pasa solo por un tema operativo, sino es un cambio de la norma que siempre se ha requerido para poder generar mayor alcance en este derecho de sufragio para los peruanos en el exterior. Bien, con respecto al proyecto de ley 1663, que básicamente está proponiendo un voto anticipado a través del correo postal, tal como lo explica el asesor COS, lo hemos escuchado muy atentamente y hemos leído también el proyecto de ley en su momento y emitimos una opinión con el informe 3885 del 19 de mayo del año 2022. Y en ese sentido también, entre otras características identificadas sobre la problemática que tienen los peruanos en el exterior para votar, está, sí, la distancia, que no solamente es en los consulados donde votan, sino también en locales públicos otorgados por el estado donde se encuentra nuestro consulado, dado que hay países en donde se encuentra mayor cantidad de peruanos residiendo en estas circunscripciones. En ese sentido, no solo es en los consulados, siendo cuando se da en los consulados y recogemos la problemática de Cancillería, porque Cancillería es la responsable, de acuerdo a ley, en la organización del proceso fuera del país, las dificultades son muy grandes. A veces no tienen los recursos para alquilar los locales de votación. A veces, cuando no tienen estos recursos, obviamente los peruanos residentes del exterior en Estados Unidos, en Canadá o en algunos países de Europa les resulta complicado el traslado. Y en ese sentido también nos han manifestado algunos peruanos residentes en el exterior que prefieren pagar la multa que invertir en el traslado, ¿no? Además de estas características que ustedes han encontrado sobre lo que podría ser la responsabilidad del trabajo que tienen los días domingos, ¿no? Sin embargo, en este análisis que hemos hecho, nosotros no encontramos viable la posibilidad de un voto anticipado por diferentes circunstancias. Básicamente es, y lo ha mencionado muy bien la doctora Clavijo, la garantía. Cuando hablamos de un voto anticipado, de un voto por correo postal, como lo tiene España o lo tiene Canadá, en España se han presentado muchas dificultades con el tema del voto por correo postal. En la última elección hubieron quejas de muchos electores a los que no les llegó el sobre o que, habiendo dado retorno al sobre, no tenían la seguridad de que ese sobre había llegado a la mesa de sufragio correspondiente para su contabilización. Sumado a eso, estamos hablando de un proceso que estaría en manos de un tercero, de un proveedor, que tendría que hacer el desplazamiento de ese voto. Y ese voto tendría que, obviamente, ser garantizado por ese proveedor,
que tendría que entrar a un concurso. Podríamos estar hablando de Serpos, de DHL, en fin, de todos aquellos que tienen ese servicio. No tenemos, lamentablemente, en el país un sistema prolijo, porque en la administración pública incluso tenemos, y lo hemos comentado, dificultades con las notificaciones de procedimientos administrativos dentro de nuestro propio país, cuando tenemos que trabajar con proveedores externos. No llegan a las zonas y eso no es necesariamente culpa o responsabilidad de algún dato errado en la dirección, sino es el dato que registra el ciudadano ante el RENIEC. Es el mismo ciudadano el que registra su dato. Y a veces lo registra con omisiones, a veces lo registra con datos errados, y eso obviamente genera muchas dificultades en la identificación o en el punto de identificación de donde podríamos estar encontrando a los ciudadanos, sobre todo a los peruanos residentes en el exterior. Es por esa razón que en este informe nosotros, en el ámbito logístico, básicamente nos hemos pronunciado por su inviabilidad. Bien. En cuanto al proyecto de ley que habla sobre aumentar los electores en las mesas de sufragio, no hemos visto ningún inconveniente, porque por esta misma razón del ausentismo, ¿no? Solamente es un tema de ajuste logístico. En el caso de la OMPE no hay mayor impacto, solo está en que persistiría la misma dificultad de los desplazamientos dentro de esas circunscripciones en el exterior. Entonces, no estaríamos terminando de resolver completamente el problema. Y en ese sentido, cuando tuvimos la oportunidad de revisar el proyecto de ley que acoge el voto digital para los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, vimos sí una alternativa positiva para poder ir resolviendo progresivamente una situación que persiste en el tiempo para las elecciones generales. Y sobre todo porque coincide mucho con lo que ha estado analizando la OMPE ya algunos años atrás, sobre la posibilidad de darse esta medida, el registro voluntario es importante, de tal manera que puedan convivir las dos modalidades de elección, que se pueda generar bastantes garantías en el ejercicio del sufragio el día de la jornada, teniendo en cuenta obviamente todas las características que han mencionado y fundamentalmente que estamos hablando ya de utilizar por fin nuestro DNI electrónico, que es el único documento de identidad que nos identifica en la mesa de sufragio y que tiene las garantías suficientes para poder garantizar este ejercicio. Eso primero a grandes rasgos sobre la diferencia entre estas alternativas y su viabilidad o inviabilidad de acuerdo a lo que la OMPE ha podido analizar. Sí me gustaría dejar al ingeniero Ricardo Saavedra para que pueda entrar en mayor detalle con el tema del voto digital. Gracias, doctora Valencia. Tiene el uso de la palabra, doctor Saavedra. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Yo traje una presentación, si me permiten mostrarla. Claro que sí. Explicar, adelante, digamos, un poquito más de detalle con relación al proyecto de voto digital. Adelante, por favor. Como bien lo comentó el señor Félix Cos, ¿no? Identificamos un dolor fundamental en los peruanos que residen en el extranjero. Y es básicamente... No sé si se ve. Adelante. El problema fundamental es ausentismo, ¿no? Marcamos cerca de 77% de ausentismo en la primera vuelta del 2021. Se redujo a un 64% en la segunda vuelta de 2021, pero sigue siendo un porcentaje muy, muy alto. Entonces, ¿y a qué se debe ese tema? Adelante, por favor. En los arquetipos que identificamos, porque aplicamos un tema de contactar y empatizar con este público de peruanos residentes en el extranjero, identificamos, por ejemplo, el caso de Rosa Quispe. Ella vive en Río Grande, en Tierra del Fuego, Argentina. Ella es madre de 2 niños
y su local de votación en el consulado está a 3.000 kilómetros de donde vive. Entonces, a él le toma 48 horas desplazarse a su punto de votación en bus. Le cuesta $80 aproximadamente, ¿no? el costo del pasaje. Y así como está Rosa Quispe, en ese lugar hay 245 peruanos. ¿Sí? Adelante, por favor. Entonces, tenemos un dolor plenamente identificado, como también Félix lo había mencionado. Ahora bien, es importante mencionar que el Estado peruano, en el año 2000, generó la ley 27269, la ley de firmas y certificados digitales. Y se planteó en esa ley el uso de un documento nacional de identidad electrónico que incorpora certificados digitales, y el artículo 45 menciona también la posibilidad de uso de ese documento como documento oficial y los certificados digitales inyectados en el documento para actividades de participación en vía democrática a través de plataformas de voto electrónico presencial o de voto electrónico no presencial, lo que hemos denominado nosotros voto digital. Entonces hay un marco legal. Segundo, que hay mucho esfuerzo en Latinoamérica y que viene ya muy desarrollado en otros países y en otras latitudes de uso intensivo de tecnología, porque apostamos por un tema de ser país OCDE, ¿sí? Y eso significa apostar por un tema de entregar o acercar el Estado al ciudadano, y no que el ciudadano se acerque al Estado, ¿no? Es crear mecanismos de uso de tecnología segura a partir del cual el ciudadano encuentra un valor tácito, concreto, sobre el cómo se siente él incluido. Y hacia el año pasado, hacia julio del año pasado, el Estado peruano publicó la Política Nacional de Transformación Digital, ¿sí? Enfocado al ciudadano al que denominamos a partir de julio del año pasado como ciudadano digital, ¿sí? Y este ciudadano digital es el que tiene que tener acceso a economía digital, a educación digital, a servicios digitales que el Estado le debe brindar permanentemente. No depender del horario de una oficina, ¿no? Que atiende solamente de 8 de la mañana a 4 de la tarde y probablemente geográficamente ubicada lejos de donde él reside, ¿sí? Con lo cual hay exclusión, aunque no se quiera, ¿sí? Hay una exclusión marcada por el ámbito horario de atención. Como parte de esa política se desarrolló una encuesta, porque es una política pública, ¿sí? Y en la pantalla pueden ver que la pregunta fue a los ciudadanos: ¿cuál es el desafío más grande que el Perú tiene en materia digital? Y yo les he marcado allí un desafío que el 82% de los encuestados mencionaban que es importante usar mecanismos como Internet para poder participar en la vida democrática del Perú. O sea, usar estos mecanismos que hoy se tienen para hacer economía, para hacer educación, para hacer inclusión, para salud, pero también lo queremos, fue la respuesta de los ciudadanos, para la vida democrática. Adelante, por favor. Dicho esto, nosotros planteamos desde OMPE, y lo coordinamos con el jurado y con el RANIEC, un desafío. Y el desafío lo planteamos con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos incrementar la participación ciudadana en las elecciones generales de peruanos que residen en el extranjero, con el fin de generar inclusión en la vida democrática del país? Adelante, por favor. Y les quiero contar rápidamente de qué viene la propuesta del proyecto. Adelante. El objetivo es básicamente poner a disposición de este grupo de peruanos, de compatriotas de la diáspora peruana que residen en el extranjero, de una plataforma a través de la cual ellos puedan votar, ¿sí?, desde la comodidad de su hogar, haciendo uso de un dispositivo que puede ser una computadora, una laptop o el propio celular, ¿sí? ¿Cuál es la idea que subyace allí? Generar escenarios de seguridad fundamental, como lo dijo Jessica,
es fundamental la seguridad para generar esas garantías de auditabilidad, de confidencialidad, ¿no? De integridad de todo el tema de lo que se pretende trabajar en esta propuesta, y además generar mecanismos de autenticidad, ¿no? O sea, saber que realmente la persona que está detrás es la persona que dice ser. Si bien es cierto, ese es el planteamiento del objetivo, nosotros nos hemos propuesto utilizar estándares internacionales muy seguros y muy de alta, digamos, responsabilidad y con temas de innovación para plantear esta arquitectura de propuesta que vamos a mencionarla en breve. Adelante, por favor. Este es el flujo general. Como ya lo había mencionado Katiuska, lo que pretendemos es darle al ciudadano que reside en el extranjero una posibilidad adicional. Por lo tanto, no es mandatoria. Le decimos al ciudadano, oye, enrólate, habrá un proceso de enrolamiento a esta modalidad de votación, ¿sí? La idea es que, digamos, una vez que se haya terminado esta etapa de enrolamiento voluntario por parte de los peruanos que residen en el extranjero, se pueda generar esa lista de personas que voluntariamente han manifestado la opción de este canal. Obviamente, estas personas que, digamos, aceptan o manifiestan la voluntad de ese canal no deberían estar considerados en los mecanismos convencionales de votación, para evitar que se tenga a un Ricardo Saavedra votando por internet y a un Ricardo Saavedra yendo al consulado a votar, digamos, presencialmente. La otra etapa, que es la etapa básicamente de votación, es la etapa donde, digamos, hay una labor muy fuerte del sistema electoral, específicamente del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, en el ámbito de la activación de la plataforma en base a esa lista de electores que van a optar por el mecanismo, la instalación de la mesa con los miembros de mesa en un ambiente totalmente controlado, para que ellos, conjuntamente con los personeros de las agrupaciones políticas que deseen participar permanentemente de esta veeduría, acudan al ambiente y puedan ver el desenvolvimiento de cada una de las actividades presencialmente. Ahora, en esta plataforma emite el elector su voto. No se vincula, ¿no?, la identidad de la persona y el voto que emite. Esa es una condición fundamental, ¿sí? No hay forma de relacionar elector con voto. Y al término de la jornada de votación, en acto de escrutinio, con la participación de la veeduría, tanto de miembros de mesa como personeros de agrupaciones políticas, se generan los resultados, que se incorporan luego al cómputo general. Adelante, por favor. Ahora bien, es fundamental, como bien dijo Jessica, en el ámbito de la seguridad, mencionar lo siguiente, ¿no? La seguridad en Internet es como, no sé si alguna vez vieron un dibujito donde hay un perrito, ¿no?, que está detrás de una computadora y le dice a su otro amigo perrito, y le dice, oye, en Internet nadie va a saber que tú y yo somos perritos, ¿no? Porque obviamente es un canal no controlado, ¿no? Y este desafío del canal no controlado, digamos, ¿cómo le generamos confianza? ¿Cómo le generamos un nivel de seguridad sabiendo que Internet inseguro es el medio a través del cual hoy todo fluye, ¿sí? Y entonces tenemos habilitado, y ahí probablemente ya Renier nos dará los alcances, este mecanismo desde el año 2000 de este instrumento, de esta credencial de autenticación de identidad digital fuerte y de estándar muy alto de seguridad. ¿Cuál es la idea? La idea es de que no se utilice solamente un usuario y contraseña, porque un usuario y una contraseña, si bien es cierto, es una credencial de identidad digital, es una credencial que solamente maneja un factor, ¿no? En temas de seguridad y de autenticación se manejan lo que se conoce como factores de autenticación. Algo que yo sé, algo que yo soy y algo que yo tengo. Si yo manejo un usuario y una contraseña, estoy manejando algo que yo sé, ¿no? O sea, sé mi usuario, sé mi contraseña. ¿Es válido usarlo? Sí, pero para operaciones o situaciones de bajo riesgo, ¿sí? El voto digital es una condición de muy alto riesgo. Por lo tanto, deberíamos combinar dos factores y uno de esos factores debería ser criptográfico.
o maravilla, el Estado peruano del año 2000 y a través del RANIEC tiene ya el DNI electrónico. ¿Por qué? Porque tenemos la tarjeta, ¿sí? Tenemos el certificado digital como credencial inyectado en el chip que es criptográfico. Y además lo protegemos con una contraseña que solamente sabe el portador. Entonces, estamos combinando, digamos, no solamente un factor, sino lo que yo tengo y lo que yo sé. Y además un material criptográfico que es este elemento de certificado digital. Por eso que es fundamental que en nuestra propuesta los peruanos que residen en el extranjero y que opten por esta modalidad tienen que hacerlo con el DNI electrónico. En la etapa de enrolamiento, ¿sí? Antes de la etapa de enrolamiento hemos considerado importante socializar este mecanismo, porque es fundamental. No es un proyecto tecnológico, es un proyecto sociotecnológico, es un proyecto que tiene que ver con elementos de comunicación. Es un proyecto que tiene que ver con conocimiento de los actores que están participando de esta iniciativa. Representantes de organizaciones políticas, la sociedad civil, los colegios profesionales y todo aquel que tenga, digamos, a bien participar de este esfuerzo colaborativo que viene haciendo el sistema electoral. Entonces, realizada la etapa de enrolamiento, generamos una lista de electores hábiles para votar y esa lista es la que finalmente entregamos al Jurado Nacional de Elecciones para el tema de la veeduría. Adelante, por favor. Y voy terminando para no... Adelante. Si esta es la parte de votación, adelante, por favor. Riesgo de seguridad que hemos contemplado, ¿sí? Tenemos que incorporar un ambiente controlado, ¿no? Donde van a confluir los miembros de mesa. Vamos a utilizar, digamos, elementos de criptografía, vamos a utilizar elementos de tecnología que hoy en día grandes empresas y grandes corporaciones, incluso la banca, ya utilizan. Inmutabilidad con cadena de bloques de blockchain también se pueden incorporar dentro de estos esquemas. Adelante, por favor. Adelante. Y simplemente contarles que en este proyecto estamos embarcados hace más o menos 2 años, ¿sí? Ya hemos tenido varios avances, ya hemos identificado requerimientos, hemos identificado los flujos con los elementos de seguridad que hemos incorporado, hemos desarrollado prototipos conjuntamente con este grupo de peruanos que residen en el extranjero. Adelante, por favor. Bueno, acá le podemos dejar la presentación para que ustedes puedan mirar cada una de las pantallas que están ya desarrolladas. Adelante, por favor. Y hoy tenemos un avance global del 24% del proyecto. Es un proyecto que, de acuerdo a lo que está planificado, debería cerrar, como bien lo dijo Jessica, este año con tener la primera versión de la plataforma. ¿Para qué? Para pasar todas las pruebas de seguridad, las pruebas de auditorías. Y no solamente auditorías, digamos, con participación de la academia, sino con la participación de entidades, ¿no?, reconocidas que puedan dar fe de lo que se ha diseñado y se ha implementado, guarda todas las garantías de seguridad correspondientes. Adelante. Tenemos un requerimiento presupuestal, como todo, ¿no? Y como alguna vez lo dije en alguna otra reunión, hemos venido avanzando con los remos que hemos tenido, ¿no? Hasta donde hemos podido llegar. Quisiéramos seguir avanzando más, pero nos falta esa cantidad, ¿sí? Habíamos hecho un requerimiento presupuestal como institución, pero no nos han entregado todavía los fondos, pero a pesar de eso, seguimos en la brega. Adelante. Bueno, eso es lo que ya se ha discutido, los cambios que se pretenden trabajar en la Ley Orgánica de Elecciones para que esto sea viable. Adelante, por favor. Y como resumen y conclusión, ¿no? El objetivo de este proyecto es básicamente darle una alternativa, como bien comentó el señor Félix, ¿no?, a estos Un momento, peruanos. por favor. Damos la bienvenida a la doctora Gladys de Chaís, que nos honra con su presencia. Por favor, le pedimos que nos acompañe aquí adelante.
La congresista Chávez es miembro titular de la Comisión de Constitución. Pase, por favor. Les. Disculpen. Muy buenos días a todos. Disculpen la hora de la llegada, pero no sabía que también la presidenta estaba ocupada. Pueden continuar, por favor. Sí, permítame un minuto solo para darle cuenta a la congresista. Estamos con los representantes y funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el RENIEC y asesores de los despachos de los congresistas Lizarzaburu, Ceballos, asesores de los demás despachos parlamentarios, analizando los temas sobre el voto digital, voto postal y todo lo relacionado con el voto de los peruanos en el exterior. Estamos ahora con la participación de los funcionarios de la OMPE que nos están dando cuenta sobre los avances que se tienen en el voto digital y los aspectos relacionados a las medidas de seguridad e implementación para fomentar el voto de los PECs, ¿no? Que hay un gran ausentismo en los procesos electorales. Perfecto. Entonces pueden continuar nomás. Hace rato que venga mi asesor, los dejo, porque creo que es una reunión de técnicos, ¿no? Aunque nos habían pasado la notificación de que era una sesión extraordinaria. No, es como estamos como una mesa de trabajo técnico. Definitivamente sí hemos invitado también a los congresistas y en otras mesas nos han acompañado otros congresistas y bueno, enhorabuena contar con su presencia, congresista. Encantados. Bueno, a mí Dios quiere que esté por acá y me va a encantar conocer los avances que hayan hecho las instituciones sobre el particular, de que el momento de que se tenga que analizar algún proyecto, los proyectos de ley que hay en marcha, por lo menos esté enterada y poder opinar con cierto conocimiento del asunto. Gracias. Gracias, buenos días. Bueno, para resumir los puntos claves de esta pequeña presentación, tenemos, digamos, esta propuesta de voto digital para generar mayor participación, considerando este porcentaje alto de ausentismo que hubo en 2021. Ya a hoy, nosotros como organismo electoral tenemos un 24% de avance de este proyecto. Requerimos, obviamente, disponibilidad presupuestal, como también lo requiere el jurado y también lo requiere el RENIEC, para poder seguir avanzando. Y finalmente, como bien lo comentó el asesor del congresista Lizarzaburu, requerimos pues la incorporación de estas modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones para que este proyecto pueda seguir avanzando. Y con eso termino. Muchas gracias. Doctor Saavedra, muchísimas gracias. Continúa, usted conoce ya el orden. Muy bien, bastante ejemplificadora la participación de la OMPE como también el jurado. Ahora vamos a dar el uso de la palabra a los funcionarios de la RENIEC para que desde el punto de vista y el ámbito de su competencia nos puedan dar los alcances respecto a estos proyectos de ley y las necesidades de regulación. En el orden que ustedes consideren, por favor. Sí, muy buenos días, señora congresista Gleiser Chaiz, a los miembros asesores de los congresistas de la República, integrantes de las comisiones, a los miembros de los organismos electorales, tanto del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, funcionarios que nos acompañan hoy día de RENIEC. Estamos con la doctora Tania Narazas, que es la jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y el ingeniero Héctor Sarabia, que es director de Certificación y Servicios Registrales. Voy a hacer una presentación porque son dos proyectos de ley que se están evaluando,
pero hay un tema sumamente importante y está vinculado a la emisión del documento nacional de identidad, y es importante saber cuál es la función que cumplimos nosotros como RENIEC en la emisión de documentos nacional en el exterior. Hubiera sido importante también que esté Cancillería, porque como ustedes saben, la función que realizan para los peruanos en el exterior, la función de registro, está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, nosotros le damos el apoyo y la asistencia técnica, pero es la Cancillería, a través de los consulados, a través de los cuales que hacen la captura y los trámites del DNI, ya sea convencional como el DNI electrónico. Así como iniciaré esta presentación para que tengan en contexto cuánto es la data de DNIs que se han tramitado y los ciudadanos que nosotros tenemos identificados en el exterior. Adelante, por favor. Los peruanos desde RENIEC venimos implementando ya desde la gestión de la doctora Velarde. A propósito de eso, y con las disculpas del caso, traigo el saludo de ella a la mesa y a los integrantes de esta mesa técnica. Venimos implementando diversas estrategias para que los ciudadanos en el exterior tengan facilidades para la obtención del documento nacional de identidad. Nosotros, por favor, siguiente, a la fecha tenemos identificados cerca de 1.200.000 ciudadanos peruanos que radican en el extranjero y que cuentan con el documento nacional de identidad, ya sea el documento nacional, que es el convencional, que es el que conocemos, el DNI azul o DNI para mayores de edad, y el DNI amarillo para menores de edad, así como el DNI electrónico. Tenemos una representación en 78 países con 202 consulados en los 5 continentes, como pueden ver en la gráfica, tanto en América, en Europa, en Asia, en Oceanía, en África, y esa es nuestra participación que nosotros tenemos en estos consulados a nivel internacional. Siguiente, por favor. En el periodo 2023, ¿cuántos trámites hemos realizado? Ese es un dato importante también de conocer. Se han realizado cerca de 124.133 trámites entre los procesos que tenemos nosotros, que los llamamos fichas manuales y fichas semiautomáticas. Para que un poco puedan entenderme, la ficha manual es cuando el ciudadano se le capta las huellas en un documento manual. Es una ficha que nosotros se toman las huellas con equipo. No son equipos informáticos, sino simplemente con tampones que contienen la tinta indeleble, la tinta, y se les coloca la foto. El sistema semiautomático, que es el sistema integrado operativo, es el CIO, es lo que llamamos semiautomático, donde viene la data precargada, y esa data lo único que se hace es imprime y el ciudadano se le toma las huellas y firma. Ahí hemos realizado cerca de 124.000 trámites, y de estos trámites, envíos a consulados, ya tenemos cerca de 93.000 envíos. Más adelante les explicaré cuál es el sistema operativo para el envío de los DNIs al exterior. Siguiente, por favor. En este periodo ya del 2024, en enero, tenemos registrados cerca de 8.000 trámites, de los cuales 6.000 ya han sido derivados a los consulados a nivel internacional. Siguiente, por favor. Los trámites que van en los periodos, bueno, creo que ahí no se puede apreciar. Tenemos trámites ya sea del DNI electrónico, el DNI convencional y el DNI electrónico, y como comentaban en la mesa, todavía el avance en el DNI electrónico es bastante reducida la data. De esos 120.000, nosotros tenemos registrados cerca de 5.000 ciudadanos extranjeros que han tramitado el documento nacional electrónico. Siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente lámina. Un poco para que puedan conocer el flujo de trámites que se realiza el consulado. Un ciudadano se acerca a un consulado, generalmente los más cercanos, y es una de las dificultades que también comentaban los colegas, porque a veces el lugar de residencia no es cerca al lugar del consulado, tienen que desplazarse por algunas distancias para hacer el trámite del DNI. Entonces se desplaza el consulado, hace el trámite, el funcionario consular, que es el que realiza el trámite, hace la captura de las huellas, ya sea por el sistema que he explicado, el sistema manual, el sistema semiautomático. Una vez que hace esa captura de huellas, lo envía al Perú a través de 2 sistemas. Tenemos el sistema de valija diplomática, que se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, los días que ellos programen el envío de esa valija, y nosotros tenemos un sistema de mensajería internacional en donde tenemos contratado el servicio de la empresa DHL.
Entonces, una vez que llegan todos esos trámites acá al Perú, todo se procesa en el Perú, los DNI se emiten en el Perú y se remiten a las oficinas consulares para que sean entregados a los ciudadanos. Siguiente, por favor. Esta mensajería internacional, como les había comentado, nosotros la realizamos a través, se hizo un proceso de contratación, fue la empresa DHL quien obtuvo la buena pro, demora en promedio entre 4 a 5 días útiles y tenemos también el envío a través de las valijas diplomáticas, que es de acuerdo a la programación que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ahí dependemos del Ministerio de Relaciones Exteriores que programa estos envíos y los tiempos que ellos toman. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros tenemos DHL, que es el Sistema de Mensajería Internacional, el 27 consulados, y por valija diplomática 176 consulados. Como podrán evidenciar, la mayor cantidad de trámites, la mayor cantidad de envíos se realizan a través de la valija diplomática. Siguiente, por favor. Uno de los temas que nosotros estamos impulsando es pasar ya a esta etapa de automatización a través del Sistema Integrado Operativo del CIO, que como les comenté se realiza a través ya de una data precargada, y nosotros hemos venido desarrollando diferentes acciones, capacitaciones con las oficinas consulares para que puedan tener el CIO. Así que por favor, el siguiente. A la fecha tenemos 70 consulados operativos, porque entenderán que operar el CIO, que es el Sistema Integrado Operativo, que es ingresar a la data de RENIET, implica una capacitación, además de aspectos técnicos, que ya nuestro equipo de informática tiene que coordinar con los consulados, y además el personal que opera o que accede a la base de datos de RENIET, tenemos en cuenta que es la base de todos los peruanos, es una data sensible. Entonces tiene que ser personal que tenga nacionalidad peruana, y a ellos son los que se les capacita, con las dificultades también que tenemos en el tema de las diferencias horarias. A la fecha nos encontramos en proceso de que 12 oficinas consulares se incorporen más y utilicen este sistema integrado operativo que es el CIO. Adelante, por favor. Una de las novedades que nosotros tenemos es que también se ha venido implementando, nosotros tenemos un aplicativo que es el DNI biofacial. Nosotros ya se utiliza en el Perú, que ciudadanos pueden, sin salir de su centro, de su domicilio, pueden realizar trámites como una renovación del DNI, un duplicado, una rectificación de estado civil, pueden actualizar sus datos como había comentado el domicilio. Incluso tenemos el tema de la generación de actas de nacimiento, el registro digital de nacimiento, entre otros bondades que tiene este aplicativo y que ya se viene implementando también a nivel internacional para que los ciudadanos que radican en el extranjero puedan utilizar el aplicativo sin necesidad de desplazarse a los consulados, y de esta manera facilitarles la obtención del documento nacional de identidad. Siguiente, por favor. A la fecha ya tenemos 48 consulados que cuentan con el app DNI biofacial. Y sí quiero comentarles que la puesta en marcha y el tema de que se vaya habilitando este sistema biofacial obedece también a sistemas de seguridad informáticos que nosotros tenemos que implementar para evitar cualquier tipo de vulnerabilidades que pudieran producirse al sistema. Actualmente también de esos 48, 10 se encuentran en marcha para que 10 nuevos países también puedan tener el acceso a este aplicativo de DNI biofacial, y de esta manera puedan tener la facilidad de la obtención del documento nacional de identidad. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos la data de los consulados, de los países que ya cuentan con este aplicativo del DNI biofacial. Como les había comentado, los servicios que ofrecemos a través de este aplicativo, que es sumamente importante y que nos permite reducir los tiempos para que los ciudadanos puedan obtener el documento nacional de identidad. Siguiente, por favor. Bueno, como les había comentado, son 10 consulados que estamos en marcha blanca para este tema de lo que nosotros llamamos un RENIET sin fronteras, porque hay la preocupación también de que nuestros connacionales que residen en el exterior tengan el documento nacional de identidad. También hay que tener en cuenta una realidad que creo que no es ajena a los colegas
tanto de los organismos electorales, es que a veces cuando ya los ciudadanos salen al extranjero pierden interés en mantener un documento nacional de identidad. ¿Por qué? Porque o salen salen con el pasaporte, con una visa y obtienen algún tipo de identificación, como son los carnets de extranjería, los cuales ya no pierden interés en tener un documento nacional de identidad peruano, ¿no? Entonces, esa es una de las características, una de las problemáticas que queríamos también mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, el sistema integrado, como les había comentado, tenemos una data de tiempos. Cuando es el sistema de DHL, es bastante corto, en menos de un mes. Podemos estar entre que viene la ficha registral para que nosotros hagamos el procesamiento y la emisión del DNI y volvamos a remitir. Eso depende también de la distancia en las cuales se encuentra el consulado. Y bueno, en el tema de valija diplomática, eso depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero toma más tiempo porque ellos tienen ciertas programaciones. Entendemos que es cada 30 días que envían esas valijas, entonces toma más tiempo para que los DNIs puedan llegar a los diferentes consulados y ser repartidos a nuestros connacionales. Siguiente. Bueno, el aplicativo, el DNI biofacial, como les venimos repitiendo, ya son 48 países que se vienen aplicando, son 10 que están en marcha. Ahí sí nosotros, y en algunos momentos se ha restringido por temas de seguridad de la información, pero venimos implementando, venimos paulatinamente también habilitando este tema de DNI biofacial para facilitar y que utilizar estos medios digitales, ¿no? Y que pueden realizar nuestros connacionales que están en el exterior. Siguiente. Bueno, el mapa donde nos encontramos. Y siguiente. Muchas gracias por la presentación. Y cualquier duda o consulta, queda atento. Gracias. Si la señorita o señora Teresa Narazazara va a hacer uso de la palabra. ¿Sí? Sí. Entonces, Gracias. puede continuar. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. En adición a lo que ha mencionado Juan Carlos, quisiéramos que se tome en cuenta que respecto de los proyectos que han sido materia, digamos, de la notificación de esta reunión, RENIEC no ha sido notificado o no se le ha solicitado opinión sobre el particular. O sea, sin embargo, respecto de, digamos, la participación como parte del sistema electoral, entendemos que por competencias, efectivamente, las entidades, ¿no? Que están digamos, en primacía respecto de estos proyectos, efectivamente recae en el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, ¿no? Sin perjuicio de ello, cualquiera, digamos, que fuese los resultados luego de la evaluación, el RENIEC está avanzando, como lo ha señalado Juan Carlos, y a continuación Héctor va a complementar respecto a la emisión del DNI electrónico para que con ello pueda llevarse a cabo, de ser el caso, ¿no?, la propuesta del voto digital. Muchas gracias. Puede continuar, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, congresista. Buenos días con todos también. En adición a lo que ya se han mencionado, no solo por parte del RENIEC y también lo del jurado, en verdad yo les quiero hablar de la parte tecnológica en la cual, digamos, es una de las vías o alternativas para lo que se está planteando. Y estos están basados en que haya una mayor cantidad de DNI electrónicos, obviamente. Ahora, esta administración lo que se ha preocupado es por entrar a una real masificación del DNI electrónico. ¿Qué problemas teníamos nosotros para entregar DNI electrónicos? Que las agencias en las cuales se podía entregar un DNI electrónico, los que han tenido DNI electrónico saben que han tenido que ir y poner su huella para que se inyecte el certificado digital. Eso pasa por una regulación en la cual todas esas agencias tenían que estar acreditadas como una entidad de registro. Por lo tanto, nosotros teníamos como 100
agencias acreditadas, del total de casi 500. Entonces, eso teníamos que cortarlo. Aparte, como ya ha explicado Juan Carlos, en el exterior nosotros no somos los que actuamos, sino la Cancillería, y por lo tanto la Cancillería también tendría que haberse acreditado. Entonces, el primer punto, ¿cuál fue? Que las entidades de registro sean digitales. Eso quiere decir que las personas, para que inyecten su certificado digital, no necesariamente lo tienen que hacer en una de esas agencias. Y eso obviamente es introduciendo tecnología. ¿Y cómo hacemos para que no se nos caiga el agua? ¿Y cómo hacemos para que garanticemos que la persona que está al otro lado en el Internet sepamos quién es y que sea quien dice ser? Ahí entra el tema de la biometría. La biometría, la tecnología, en verdad ha avanzado muchísimo. El biofacial que nos ha comentado Juan Carlos es un tema. Nosotros le hemos puesto mucho más tecnología. ¿Para qué? Para que ahora alguien que quiera autenticarse por un dispositivo tenga la capacidad del reconocimiento de vida. No solamente que la persona exista, esté viva, no sea una foto, no sea un video, o que su huella también pertenezca a una persona viva. Pues eso lo hemos colocado ya. Entonces, ya hemos comenzado a probar eso, ya podemos entregar los DNI electrónicos no solo en el exterior, sino también a nivel nacional. El DNI electrónico, incluso en el Consulado de Buenos Aires, hemos hecho la prueba para hacer todo esto de manera digital. Entonces, ¿y cómo lo hemos logrado? La misma norma de gobierno digital en el decreto 029 le da la obligación a RENIEC que cree una plataforma de autenticación de todos los ciudadanos peruanos, migraciones de la parte de los extranjeros. Esa la hemos terminado. Yo no sé si alguno de ustedes ya ha renovado su certificado digital. Antes tenían que hacer toda una declaración jurada, poner una foto, firmar. Hoy no. Hoy solamente ustedes van a recibir un correo, van a ir a una aplicación, los va a llevar al autenticador por un celular de gama media, usted colocará su rostro y nosotros vamos a saber que usted es quien dice ser y pueden bajar su certificado. De esa misma manera van a poder inyectar los certificados digitales a su DNI electrónico. ¿Qué otra cosa van a poder hacer, digamos así, virtualmente? Lo que todos nos olvidamos, el PIN, la clave de nuestro DNI electrónico. ¿Cuál es la clave que no sé? Nadie se acuerda. Pues ya lo pueden hacer entrando a nuestra página web. Obviamente van a tener que autenticarse, ¿no? Y van a poder cambiar, van a poder renovar los certificados digitales y todos estos temas. Entonces, hasta allí nosotros ya estamos preparados para eso. Pero la masificación necesita otras cosas más. Lo que necesita es que produzcamos más DNIs electrónicos. Esta administración, ya ahora en junio, abril más o menos, ustedes habrán escuchado a nuestra jefa nacional que dice que ya no vamos a imprimir DNIs azules porque hemos adquirido 4 grandes impresoras que producen 200 DNIs electrónicos por minuto. Entonces, y estos van a estar en Lima, en Arequipa, bueno, lo vamos a distribuir de manera tal y que se sumen a las 31 que ya tenemos para que en todo el país se puedan imprimir a un menor tiempo, no tiene que haber desplazamiento y todos estos temas. Entonces, allí estamos ayudando nosotros a esa masificación. Esperemos pues que los presupuestos nos acompañen para realmente poder hacer todo este tema. Ahora, sí estamos complementando otras cosas. Los que han usado el DNI electrónico se dan cuenta que necesitan una lectora para el DNI, para que pueda contactar y hacer todas las transacciones. Pues estamos haciendo nosotros también los desarrollos para que prescindan de la lectora. Y esto es los DNIs electrónicos, la versión que vienen desde el 2020, creo hacia la fecha, tienen la tecnología NFC. ¿Qué cosa es esa tecnología? Que yo lo puedo acercar a mi celular
y voy a poder leerlos sin una lectora. Entonces vamos a dar las mayores facilidades para que los ciudadanos realmente puedan interactuar. Y no solo con el voto electrónico, sino con cualquier transacción que las entidades del Estado quieran hacerlo. Nosotros ya hemos hecho conversaciones con la PCM, el ASBank incluso, para que en sus transacciones, digamos, no presenciales, puedan garantizar que la persona es quien dice ser y no hayan suplantaciones. Esos son los temas que por ahora estamos, bueno, más otros proyectos que tenemos luego que van a realmente a darle una mayor facilidad a todos los ciudadanos para que puedan hacer sus transacciones no presenciales. Incluso hasta llegar a prescindir de un plástico, lo que se llama el DNI digital, que puede estar en cualquiera uno de los celulares. Obviamente que todos estos temas pasan por cuestiones presupuestales que no necesariamente es lo que nos acompañan en cada ejercicio, ¿no? Esto es lo que le puedo manifestar hasta el momento. En resumen, lo que está haciendo RENIEC es colocar todos los elementos necesarios para que nuestros amigos de OMPE puedan llevar adelante sus proyectos junto con el jurado y que sea en beneficio de todos los ciudadanos, no solo a los extranjeros, sino también a los nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Saravia. Bueno, yo los voy a dejar acá con Lenny para que continúe con la conducción, porque justo me están llamando para un tema que tengo que ver en la oficina. Me pasas un poco el video con todas las intervenciones para actualizarme y a la hora de ver los proyectos, bueno, estar más informada. Muchas gracias, permiso. Gracias a usted, congresista Chaiz. Suspendemos un momento para despedirle. Muy bien, continuamos con la reunión. Hemos terminado con la participación de los organismos electorales. Estamos tomando nota definitivamente de cada uno de los temas, las aristas que van a involucrar el análisis de este proyecto. Y ahora tenemos la participación del doctor Virgilio Hurtado, quien desde la academia, desde el punto de vista de la doctrina electoral y su práctica profesional, nos puede hacer llegar algunos alcances, aportes, ventajas y desventajas de la implementación de alguna de estas alternativas de voto para los peruanos en el exterior. Tiene el uso de la palabra, doctor Hurtado, y bienvenido. No lo escuchamos. Pueden verificar el equipo técnico el tema del audio. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor Hurtado. Sigue adelante. Gracias, Lenny. Un saludo para los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y del RENIEC. En realidad yo tengo una posición muy particular sobre estos temas. En principio, recordar que el derecho al voto es un derecho programático. ¿Qué quiere decir? Que depende de las facilidades, de los mecanismos, de la infraestructura que los estados puedan desarrollar para garantizar su ejercicio. De modo tal que la vía que están tomando, es decir, la de ampliar los mecanismos para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a voto, son correctas. Y son correctas no por estos dos proyectos que estamos discutiendo, son correctas porque ya existe un andamiaje legal para que éstas se lleven a cabo. Y eso que no hemos hablado de las mesas de transeúntes, que es otra institución que también está en la Ley Orgánica de Elecciones y que a la fecha, solo por opiniones verbales, no hemos tenido una resolución motivada en el que el sistema electoral nos diga por qué no se aplican esas normas, ¿no? Toda decisión de aplicar o inaplicar una norma tiene que estar sustentada, porque si no nos sumergimos en el campo de la arbitrariedad, y la arbitrariedad constitucionalmente está proscrita. Bien, el problema de la participación de los peruanos en el exterior siempre ha sido pues la logística electoral, porque evidentemente no se puede instalar una mesa de sufragio en cuanto lugar del mundo hay un peruano.
Entonces, la razonabilidad en el uso de los recursos nos indica, pues, que Relaciones Exteriores se encarga, porque maneja los consulados, e instala, pues, la logística electoral para que el ciudadano pueda votar. Claro está, bajo la modalidad del voto convencional, que es presencial y físico. Y como evidentemente había un grupo de peruanos en el exterior que no podía concurrir al lugar donde le instalan las mesas, que por lo general es la circunscripción donde se encuentra el consulado, entonces en el año 2005, si más no recuerdo, el Congreso de la República emite una ley, que es la ley 28.859, ¿no? Norma en cuyo artículo 4º, segundo párrafo, se exonera a los ciudadanos peruanos en el exterior de modo que tenemos, no quiero decirlo así, pero no encuentro otro término, dos tipos de ciudadanos, ¿no? Por un lado, aquellos que están obligados a votar, que son los residentes en el Perú, y por otro lado, los ciudadanos peruanos en el exterior, que por razones logísticas, ¿no?, están obligados a votar, pero se les ha exonerado del pago de la multa por omisión al sufragio. Qué curioso, porque en la elección del año 2006, cuando ya estaba vigente esta ley, la 28.859, los resultados electorales, de acuerdo a las estadísticas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones, por la DRET, ¿no?, nos revelan que del padrón de 457.891 electores, ¿no?, el ausentismo es el 36.5%, cuando recién se había dado la ley. Ahora miren el tiempo que ha pasado, ¿no? Casi 18 años, ¿no? Perdón, sí, pues sí, casi 18 años, y tenemos un resultado inverso, en el que el ausentismo se ha incrementado en 64%, progresivamente. Y es, bueno, no le estoy echando la culpa a la ley, definitivamente, sino que a la par, el problema de los peruanos en el exterior, a través de la ley 28.859, esta ley soluciona el problema parcialmente. ¿Por qué? Porque la solución integral hubiese sido que a la par también se habiliten otros mecanismos para que a distancia puedan ejercer su derecho a voto. Los dos mecanismos tienen existencia legal, ¿no? El voto postal, que es una institución, ¿no?, que es congénita a la ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones. Y posteriormente se le ha agregado, merced a las leyes 28.581 y 29.603, las normas que habilitan a la OMPE a desarrollar y aplicar progresivamente el voto electrónico. Y esta última, la 29.603, le da facultades a la OMPE para que reglamente y aplique el voto electrónico, presencial y no presencial, lo que ya se ha dicho aquí que se denomina voto digital. De modo que las normas existen. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es, pues, que los organismos electorales articulen con las demás entidades públicas para que esto se haga realidad. Una forma tal vez es el presupuesto, ¿no? Porque como ya hemos visto, esto demanda un mayor gasto, demanda un mayor esfuerzo, y en consecuencia mayores recursos para que no solamente se implemente, ¿no?, sino también se dote de mecanismos de seguridad, la auditabilidad, entre otras, para que esta modalidad de votación le dé al ciudadano las garantías del carácter secreto del voto, de que no va a haber suplantación, ¿no?, entre otras que ya están establecidas por la ley. OMPE, ¿no?, había emitido un reglamento, una resolución jefatural 211-2010 J, Jefatura Nacional /OMPE, ¿no?, en donde regula precisamente estas dos modalidades de voto. Más allá de los esfuerzos que se hicieron para aplicarlo en las elecciones, en la circunscripción distrital de Pacarán, ¿no?, o luego también en las elecciones posteriores en el distrito de Lima, no, perdón, en la provincia de Lima, ¿no?, deberíamos contar con un balance, ¿no?, de cómo fue esa experiencia. Porque han pasado muchos años y se supone
que desde el tiempo en que se dieron estas leyes a la fecha, el Perú ya debería estar, por lo menos, en un avance del 30 o 40% del voto digital. ¿No? Yo entiendo que estas dos propuestas legislativas lo que intentan es relanzar el tema, abrir un espacio para perfilar la normativa y dar mayores facilidades a los organismos electorales para que esto se concretice. Los quiero entender así, ¿no? Porque son instituciones que ya tienen tiempo en la legislación y que todavía no se han podido habilitar. ¿No? ¿Qué decir? ¿No? El doctor Cos explicó muy bien, ¿no?, que el voto postal se aplica en muchos países, claro, ¿no? En Estados Unidos no se aplica de manera uniforme porque cada estado tiene pues su regulación electoral, ¿no? Pero se aplica y con los matices correspondientes. Lo mismo pasa con otros países como España, México, Chile, que ha sido citado en el propio proyecto de ley, ¿no?, que estamos discutiendo, el Reino Unido, Alemania, Canadá, la Argentina. O sea, son experiencias que pueden ayudar si es que tenemos dudas sobre el correo postal que se va a usar. Pero lo que no creo yo que es apropiado es afirmar por el hecho que existen malas experiencias, como Estado no le vamos a solucionar el problema a los ciudadanos. Yo creo que como Estado la obligación está en que demos mayores facilidades a los ciudadanos para que puedan participar en la contienda electoral. Les voy a decir algo que me parece penoso, pero tengo que decirlo. Este problema no solamente atañe a los peruanos en el exterior, sino también a circunscripciones nacionales. Ustedes se han puesto a pensar por qué en Huancavelica, en Loreto, existe un alto índice de ausentismo electoral. Es por las mismas razones. La logística electoral no llega a todos los ciudadanos como se quisiera. Pero ya, gracias a Dios, la tecnología, el avance de las ciencias nos abre las puertas para coger nuevos mecanismos de voto y que podamos hacer nuestra democracia mucho más inclusiva. Las exposiciones de los técnicos de OMPE y de RENIEC demuestran que el problema no es tecnológico, en realidad. La tecnología ya nos da esa facilidad, nos abre, ¿no?, todas las posibilidades técnicas para que el voto electrónico, presencial o a distancia puedan ya ser implementados, ¿no? Entonces, pues, lo que queda es simplemente preguntar, ¿no?, qué tanto están avanzados los proyectos, cuándo se van a someter a prueba, ¿no? Y también es importante, pues, la validación del Jurado Nacional de Elecciones, de las propuestas de solución que se presenten, porque evidentemente es el órgano que a través de su función fiscalizadora y jurisdiccional, ¿no?, finalmente validan y legalizan un proceso electoral, ¿no? Entonces, creo yo que legalmente existen las herramientas para que estas propuestas no solamente sean, la viabilidad jurídica es un tema que no está en discusión, ¿no?, sino la voluntad de querer ejecutarlos y ponerlo a disposición de los ciudadanos, ¿no? Yo felicito a la Comisión de Constitución por discutir este tipo de temas, también a los integrantes de los organismos electorales que nos han dado su perspectiva, pero considero particularmente que el andamiaje legal preexistente no demanda, elaborar nuevas normas, ¿no?, sino más bien demanda preguntar qué pasó con estas competencias que el Estado peruano les dio para que puedan habilitar en favor de los ciudadanos el voto electrónico, presencial y a distancia, y el voto postal, que, como dije, es una institución congénita a la aprobación de la Ley Orgánica de Elecciones. Que yo sepa, no sé, tal vez sí ocurrió, pero no he podido nunca revisar un documento oficial donde se diga cuáles son las razones jurídicas, técnicas por las cuales ni las mesas de transeúntes ni el voto postal se van a aplicar o inaplicar en las elecciones en el Perú. Yo creo que esa respuesta es vital, ¿no?, para poder entender plenamente por qué estas leyes quedaron inaplicadas. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Hurtado, por sus reflexiones. Obviamente también son preguntas que desde la comisión nos las hemos formulado. Y ahora vamos a dar paso al doctor Benjamín Herrera para que, por favor, pueda formular algún tipo de observación, interrogantes o información adicional que se requiera en el marco del análisis de estos proyectos de ley. Muchas gracias por la palabra. Bueno, ante todo, para saludarlos a todos, a cada uno de los funcionarios que asistió el día de hoy, a fin de coadyuvar con el análisis de este importante proyecto, y creo que es una de las principales preocupaciones, ¿no?, en esta etapa, bueno, continuando la etapa de reformas electorales, la de ampliar la posibilidad de que más ciudadanos alcancen, digamos, un derecho de participación política mucho más activo y tengan una actividad más proactiva en la formación de la voluntad pública, ¿no? Dicho esto, me gustaría, bueno, lanzar algunas cuantas preguntas y bueno, a algunos cuantos expositores previamente, ¿no? Y bueno, posteriormente me gustaría que las absuelvan, ¿no?, en la medida de las posibilidades, ¿no? Bueno, la primera pregunta me gustaría ir con el asesor del despacho del congresista Seguro, el doctor Guillermo Grillau. Bueno, yo creo que antes de ir a intentar solventar o jurídicamente un asunto, me gustaría incidir en el diagnóstico, ¿no? Parte importante de su exposición era, se basaba, ¿no?, en las razones por las cuales no se concreta esta participación política. Y la alternatividad, digamos, de la vía es lo que me llamó mucho la atención. Podemos, digamos, para llegar al mismo norte, buscar caminos distintos, ¿no? El voto postal, que en sí es un voto no sincrónico, porque desvincula la fecha de la votación. Entonces, eso sí solventaría el problema, digamos, que tienen los peruanos al extranjero de no poder asistir, digamos, a la jornada electoral el día domingo, que es, al menos para nuestra legislación, cuasi tradicional, ¿no? A diferencia del martes, que es en otros países, ¿no?, como Estados Unidos y demás, que tienen por sus propias tradiciones distintas fechas, ¿no? Entonces, este problema de la sincronicidad sí sería, digamos, absuelto por un voto postal. El voto digital tendría el mismo potencial, ¿no? Entiendo yo que vendría a ser una salida idónea, ¿no? Pero para mantener esta garantía, creo que deberían, y con el aporte importante de lo que dijo la RENIEC, no sé si es que se han considerado, digamos, normativamente, digamos, positivizar algunas garantías. Recordando que, a diferencia, por ejemplo, de otras constituciones y demás, el derecho al sufragio en el Perú tiene sus garantías positivizadas, ¿no? Nos habla de secreto del voto, etcétera, ¿no? A diferencia, por ejemplo, tenemos la Constitución de Colombia, que solo nos habla del sufragio como una función y una responsabilidad. Nosotros hemos constitucionalizado sus garantías. ¿Qué características tienen que tener, no? Lo cual nos da, digamos, una tutela reforzada sobre el sufragio. Bueno, en ese sentido, mi pregunta para el asesor de congresista y Seguro era la siguiente, ¿no? Si es que dentro de su diagnóstico consideran que esta asincronicidad del voto puede ser superada con el voto digital, ¿no?, como alternativa. Bueno, segundo, para la OMPE y también, bueno, también para el congresista del despacho del congresista Seguro, perdón, era sobre la auditoría. Entiendo yo que en un artículo mencionan que el personal de la OMPE y RENIEC serán quienes auditen permanentemente este sistema. ¿Se ha visto, digamos, a similitud de los personeros técnicos de los partidos que puedan, digamos, intervenir en esta auditoría de este sistema? O, digamos, pares internacionales que sean parte de la Unión, etcétera, etcétera. No, digamos, como para incorporarlos como algunas garantías que permitan, creo yo, allanar esto. A opinión personal, creo que la mayor oposición va a ser generacional y tecnológica, ¿no? Esta es una solución que, bueno, podría allanar muchos de los obstáculos de participación, pero requiere cierto consenso social, creo yo, para que sea masificado, ¿no? Recordemos, y espero que no siga la misma suerte, que la máquina de vapor ya estaba 3 siglos antes de Cristo, digamos, fechada en la Biblioteca de Alejandría, pero no fue encontrada, digamos, una aceptación y una utilidad industrial social hasta 1700, ¿no? Entonces, los cambios tecnológicos importan mucho el grado de seguridad y aceptabilidad social que tengan estos, ¿no? O la utilidad que se le puede entregar.
Entonces, a fin de llenar esto, yo considero, ¿no? Si es que se puede ver, digamos, incorporar positivamente, o sea, positivizar ciertas garantías como dije sobre la auditabilidad de esta arquitectura, digamos, digital y el hardware mismo de esta. Supongo que no deben estar muy desvinculados, ¿no? Luego, me gustaría saber qué tal les fue con las experiencias del BEMP, ¿no? Porque entiendo que se usó exitosamente en los colegios profesionales, que es mucho más simple, ¿no? Que estaba vinculado al usuario y clave y demás, ¿no? Que ni siquiera se necesitó que todos sean poseedores de un DNI electrónico, ¿no? Si es que hubo algún inconveniente, cómo es que digamos, los resultados fueron discutidos, debatidos respecto a estas experiencias. Me gustaría sí tener ese contexto. Entiendo que ustedes sí tienen toda la información al respecto. Segundo, este mecanismo de verificación, y usar un ejemplo muy interesante, los aplicativos de los bancos, ¿no? Por ejemplo, últimamente ellos han incorporado la verificación facial. Eso sí permitiría al menos saber que quien está ejerciendo el voto en ese instante es la persona, ¿no? Que dice ser, porque el DNI, la clave PIN y demás podría ser trasladada y se podría hacer un voto por interpósita persona, lo que sí quiebra nuestras garantías, ¿no? Del secreto del voto, lo personalísimo de este. Entonces, estas garantías ya han sido, digamos, más o menos ensayadas o consideradas para ser incorporadas dentro de este mecanismo de votación. Y para los funcionarios de RENIEC, más o menos, ¿cuál es la proyección de DNIs electrónicos que tienen al 2026, digamos, de peruanos en el extranjero? Más o menos, ¿qué proyección tienen para ver cuántos peruanos poseerían esta tecnología, ¿no? Que les permitiría, digamos, optimizar este derecho a participación política. Con eso creo que son inicialmente mis primeras preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Herrera. Se va a sumar una pregunta acá el doctor Montenegro. Sí, gracias, doctora Leni. Es para los representantes de RENIEC. Me queda muy claro que con las plantillas señaladas, a través del DNI se puede proteger que no exista una suplantación por parte de una persona al ciudadano que va a votar, y esto le da una cierta seguridad. Pero me cabe la duda referente a qué pasa después que el votante realizó el voto y este está en el sistema. ¿Estamos al nivel de seguridad virtual de que luego no sea cambiado una vez que sea votado y ya esté dentro del propio sistema? Porque todo lo que he entendido es, claro, evitemos la suplantación, el tema del DNI electrónico da las facilidades, pero cuando ya está el voto realizado, ¿estamos al nivel de poder protegerlo? Gracias. Sí, doctor Herrera, va a adicionar una interrogante. Ok, también, viendo el proyecto del voto digital, me gustaría saber si se han considerado, digamos, algún mecanismo, en el sentido de la pregunta del doctor Montenegro era, no, y vamos a usar el símil del voto electrónico, ¿no? Que el voto electrónico presencial, ¿no? En el cual te emite un ticket, el cual, digamos, uno puede verificar el sentido de su voto, si ha sido procesado, digamos, de manera adecuada, que está desvinculada, sí, del elector, ¿no? Pero en este sistema de voto digital, yo, digamos, por ejemplo, ¿no? Hilvanando una idea, yo, por ejemplo, si voto y me dan un número de identificación aleatorio, yo podría verificar, decir, oye, mira, yo soy el votante XYZ2434, puedo verificar en la plataforma que mi voto es el mismo sentido en el que lo emití, para evitar eso de cambio y dar más confianza, pero desvinculando de la trazabilidad de la identidad del emisor del voto. O sea, me gustaría más o menos identificar cuáles son, digamos, las garantías que sí están incorporadas en este sistema y que, digamos, creo yo, con el contexto que les di antes, al estar, digamos, incorporadas expresamente, podrían, digamos, otorgar más confianza, no solo a los electores, sino también a las organizaciones políticas, que son en sí las que están, digamos, preocupadas por la confiabilidad de este voto, ¿no? Creo yo. Muchas gracias. Ok, antes de dar el paso a las respuestas, preguntarles a los asesores de los demás despachos parlamentarios si es que nos acompañan, si tienen alguna pregunta para que vayan anotando los representantes. Sí, doctor Kotz. Sí, muchas gracias. Más que una pregunta, yo un poco quería hacer el resumen a raíz de la opinión del Jurado Nacional de Elecciones, de OMPE y de RENIEC.
lo que ha quedado claro, hay dos temas, ¿no? Primero se ha hablado de garantías, ¿no? Esta parte de garantías lo quiero dejar para el final. Pero lo que se ha dicho aquí es de propias palabras de OMPE, lo que se ha dicho que es el voto digital es de muy alto riesgo, ¿no? En realidad yo felicito la labor de OMPE, ¿no? Por hacer que el voto digital sea realizado en algún momento. Creo que ese es el camino, a eso vamos a llegar, ¿no? Pero el proyecto de ley que se plantea de voto postal anticipado está planteado ante una realidad actual. ¿Y cuál es la realidad actual? La realidad actual es, me corrigen, se dice que solamente 5.000 peruanos en el exterior tienen el DNI electrónico. A las elecciones de 2026, ¿cuánto lo tendrán? Supongo que muy pocos también. Lo otro se ha dicho es de que... quería notar otra realidad. En el estado de Utah, en los Estados Unidos, al norte de los Estados Unidos, hay 50.000 peruanos dedicados, ¿no?, al pastoreo, al trabajo de pastoreo. Esos ciudadanos no están vinculados al sistema digital. Es otra realidad que hay que tener en cuenta. También se ha dicho, ¿no?, que el sistema electrónico puede asegurar la votación. Sí, hay un sistema que se llama el blockchain, que sí te puede dar la seguridad, pero hay otro tema que no te da la confidencialidad del voto. No te da la seguridad, pero no te da la confidencialidad. Los países europeos y sobre todo Alemania, que estaban tratando de implementar su voto digital, lo han parado, porque ellos consideran que es altamente vulnerable. O sea, hoy a las 12:00 horas puede ser seguro, pero a las 3 de la tarde puede ser vulnerable. De tal manera que ellos no garantizan la ejecución de ese voto. En algún momento vamos a llegar, cuando todo está desarrollado, cuando todos tenemos nuestro DNI electrónico, ¿no? Tenemos todas las seguridades del mundo, estoy seguro, y en ese trabajo va OMPE y felicito, ¿no? Pero este proyecto de voto postal se está presentando ante una realidad. 75% de ausentismo. ¿Cómo hacemos para que esas personas que no han votado puedan votar, ejercer su derecho constitucional en el año 2026? ¿Y cómo es que damos legitimidad a esos representantes elegidos? Ese es un tema. Lo otro, son palabras del doctor Virgilio, está en la ley, tanto el voto postal como el voto electrónico. Han pasado muchísimos años y no se ha podido desarrollar. Mi pregunta es, ¿se podrá desarrollar para las elecciones del 2026? Esa es una inquietud. Y lo segundo, que se ha hablado de garantías tanto por Jurado Nacional de Elecciones como también por OMPE. En el proyecto nosotros hemos mencionado ciertas garantías